Saludo con gusto a Juan Manuel Portal, ex auditor superior de la Federación y experto en auditoría y control gubernamental. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola, buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación. Hablando del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, una primera pregunta: ¿cómo se decide el tamaño de la muestra a auditar? Porque en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, se auditó el 92% del gasto. ¿Cómo entender este tamaño en la muestra? Bueno, es una muestra muy representativa, si es que así fue, ¿eh? Habría que ver si del total de los recursos que fueron invertidos en 2020 en la cuenta pública correspondiente, la muestra, es decir, la revisión de los documentos, gastos, registros, etcétera, alcanzó ese porcentaje. Se me hace muy alta la muestra. Qué bueno que sea así. Ojalá sea cierta esa muestra. Pero el caso de la inversión se puede ver rápidamente. ¿En qué se invirtió? Es muy fácil hacerlo en una empresa, pero hacerlo a 1,600 auditorías, a 400 y tantos entes auditados, y sobre todo los tamaños de los montos, de los presupuestos, la diversidad, el sinnúmero de programas, proyectos, etcétera. Seleccionar las auditorías que se van a hacer un año es bastante complejo y requiere de una especialización ahí. Y yo diría que sería muy importante que alguien que supiera pudiera revisar si es que lo que se incluyó en el programa es lo que se debió haber incluido. O sea, lo que incluye el programa revisado es lo que debió haberse incluido. Porque pueden pasar cosas que no deseo, no sospecho, pero se pueden dejar de lado por ignorancia o por omisión partidas muy importantes. Claro que aquí, como dijo el auditor en una entrevista, sabían que al público le iba a interesar lo del nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, y lo que corresponde al Tren Maya. Entonces ahí se enfocaron y por eso creo que son las primeras que, no diría yo que presume, sino que señala como importantes. ¿Para qué lo que encontraron? Pues habrá que revisar los informes. Hoy yo lo que podía comentar es de manera general cómo se determina una muestra. Juan Manuel Portal, en el caso del sector salud, la auditoría identificó pagos duplicados por compra de ventiladores por parte del INSABI, falta de transparencia en la entrega-recepción de medicamentos. Pregunto, ¿la pandemia tomó por sorpresa a las autoridades de salud? Yo creo que lo que tomó por sorpresa a las autoridades de salud es que hayan desaparecido el Seguro Popular, se hayan retrasado, se hayan concentrado muchas de las adquisiciones y retrasan la adquisición misma, porque poner personal sin la experiencia necesaria, suficiente o competente, de un día para otro, no es fácil. Desarmar un sistema de abasto, de surtimiento, de distribución, de clasificación, etcétera, es muy complejo. Entonces, lo que para mí ocurrió es eso, destrozar instituciones o programas o mecanismos o procesos que no los pudieron recuperar de inmediato. Es más, no sé si ya los hayan recuperado. Juan Manuel, ¿qué tanto ha avanzado la transparencia en las entidades federativas, tomando en cuenta que la auditoría del 2020 identificó el 65% de los desvíos en las entidades federativas? Es un poco difícil. Se había avanzado mucho, no sé cómo estemos ahora, pero había una cada vez mejor coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales transferidos a estados y municipios. Para la cuenta pública 2017 ya había una participación, porque así lo estableció la ley, de la Auditoría Superior directamente en los presupuestos de las entidades federativas y municipios. Pero en aquellos casos que se consideró conveniente, coordinadamente con las auditorías superiores estatales, las cuales en esos años eran sumamente débiles, sumamente vulnerables. Muchos o varios, no podría decir ahorita cuáles, ni cuántos quedan, eran tan débiles que pues, el presupuesto lo autorizaba, si bien aparentemente o en el papel, las legislaturas locales, en realidad era el gobernador
quien nombraba auditores, les quitaba, les subía o les dejaba, etc. Están muy controlados. Falta de independencia. ¿Qué plazos establece la ley para que las entidades auditadas puedan subsanar las observaciones y cuáles serían las sanciones en caso de no hacerlo? Entregado el informe, como ocurrió este domingo, corre un plazo de 30 días, de acuerdo con la ley, para que los entes auditados, en primer lugar, sean notificados de inmediato y a partir de la notificación tienen 30 días para atender lo que se les está observando, ya sean recomendaciones que demuestren que ya acataron, implementaron, hayan hecho lo que se recomienda. Pero igual hay otras observaciones que pueden ser por faltante de documentación, por no comprobación, por desviación de recursos, etcétera, y cada uno de estos implica una acción diferente. O son observaciones firmes, que ya no tienen más forma de corregirse, y esas quedan, dependiendo de cada caso, en una situación casuística. Los complicados son aquellos en donde se presume que hay un desvío de recursos, donde hay una aplicación inadecuada del presupuesto. Esas son las pliegos de observaciones de posibles sanciones administrativas. Y algunos de estos, dependiendo del tipo, por lo que me preguntaba, dependiendo del tipo de la observación o lo que contenga el pliego de responsabilidades, puede llegar a convertirse inclusive a una denuncia de hechos, que esto tiene ya implicaciones de carácter judicial. La auditoría no califica qué tipo de hechos se comunican al Ministerio Público, Procuraduría General de la República o la Fiscalía, y es quien, a través del Ministerio Público, califica qué tipo de sanción es la que puede ser y qué tipo de delito es. Entonces, en función de eso, la auditoría presenta las denuncias de hechos y será la Fiscalía la que continúe con todo el trámite. Juan Manuel Portal, la oposición dice que el auditor Colmenares no ha hecho bien su trabajo, que está sometido al Poder Ejecutivo. ¿Esto es posible? Bueno, es tan posible que lo estamos viendo desde hace un año. Y mientras siga así, pues la auditoría no va a funcionar como se espera que funcione. Hay un dicho que me llamó la atención, dos de los que mencionó el presidente en la mañana. Uno dice que ya no hay corrupción. Yo no sé quién en México, aparte de él, pueda decir eso. A todos nos consta el nivel de corrupción que hay, que parece creciente. No ha cambiado nada en esa parte de la corrupción. Y es uno de los emblemas o programas emblemáticos que ni siquiera es programa, es una intención de lo que más le interesa al presidente. Y ojalá lo hiciera. La otra parte que me llama la atención y me preocupa es que mencionó que iba a buscar o proponer que desapareciera el Sistema Nacional Anticorrupción, porque ya existe una Fiscalía Anticorrupción. Sabemos la dependencia que tiene la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada de la Presidencia del Ejecutivo. El Sistema Nacional es un sistema. Esto de acá es una parte del sistema. La Fiscalía Anticorrupción forma parte del sistema, pero además el Sistema Nacional Anticorrupción lo forman la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia, la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Estos 5 organismos forman el sistema. En mi opinión, podría perfeccionarse si se incluyera a la Comisión Nacional Bancaria, a la UIF, y esto podría cerrar el círculo de las entidades, organismos que están en contra de la corrupción. Yo quedo muy preocupado con esto que escuché en la mañana. La Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por un monto de más de 21,000 millones de pesos, concentrado principalmente en 18 de las 32 entidades federativas. ¿Esto es mucho o está en el promedio? Yo diría que no hay promedios en esto. Todo depende del nivel de control, del nivel de honestidad, de la supervisión que haya.
Si los auditores no revisan nada, y si la Auditoría Superior ya no va, no sé si vaya o no, pero si no tiene el rigor que tenía, pues es posible que las desviaciones crezcan. Aquí no podemos decir que sea una cantidad mayor, menor, promedio, porque no sé qué tanto revisaron. Anteriormente, la revisión de los grandes programas que formaban el ramo 33 eran los principales que se auditaban y eran los más importantes, como lo de educación, salud, principalmente, que eran los mayores. ¿Qué se está revisando? ¿Qué tanto se revisó? No sé. ¿Qué tanto fue el resultado en función de lo que se revisó? No lo sé. Habría que profundizar ya en los informes porque varía de algunos estados a otros. Estados que tradicionalmente se comportan mejor que otros. O estados que repetidamente, dependiendo del gobernador y su equipo, siguen teniendo anomalías. Recordemos estados como Tabasco en su oportunidad, Veracruz particularmente, Sonora, Chihuahua, en fin, Chiapas inclusive. Muchos estados en donde tradicionalmente hay una gran desviación de recursos. Juan Manuel Portal, ex auditor superior de la Federación, tengo que preguntar, ¿en qué posición está el auditor Colmenares? Primero fue descalificado por el presidente López Obrador, ahora el PAN lo acusa de gastar 50 millones de pesos en remodelar su oficina. ¿En qué posición está el auditor superior? Pues la verdad es que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior debería de hacer el papel que le corresponde. Este uso de recursos, para mí que era innecesario. El edificio de la Auditoría Superior se estrenó en 2016-17, o sea que no había necesidad de hacer modificaciones de remodelación. Lo que se dice es que se construyó una especie de habitación con baño y todo para que pueda estar el auditor ahí, puesto que él radica regularmente en Oaxaca. En lugar de tener que irse a un hotel, pues le parece que era conveniente construirse ahí una habitación. Es un desvío de recursos, es algo sumamente delicado. Nadie que trabaje en ninguna empresa, organización, y menos de gobierno, construye algo para evitarlo, beneficiarse en lo personal. Esa es una parte que es lo que cuestionaban. Y a mí parece algo que creo que debo decirlo. Para el gobierno federal, el ejecutivo, tener un auditor como lo tiene ahorita de amenazado, aunque él dice que no está amenazado, pero como está asustado desde hace tiempo, pues es muy cómodo tenerlo así porque no va a decir nada, no va a profundizar, no va a ir más a fondo. ¿Por qué no hay una denuncia por los malos manejos que se han detectado en las dos auditorías al gobierno de López Obrador? A ver, aeropuerto, Tren Maya, refinería, Banco del Bienestar, programas sociales, un caso concreto, el de Ana Gabriela Guevara, que volvió a ser señalada por malos manejos en la CONADE. ¿Por qué? La verdad, desconozco por qué no se llega. Se debería de denunciar. Si se tienen las pruebas, hay que denunciarlo. No sé qué pruebas se tengan. No he tenido yo oportunidad de ver los resultados o las cuentas o las auditorías que se hayan hecho a la CONADE. Habrá que preguntarle al Contralor Interno de CONADE, a la Secretaría de la Función Pública que coordina a los contralores, o directamente por qué no audita la Secretaría de la Función Pública a la CONADE y dar respuesta a la ciudadanía. Si es una preocupación, es algo que está presente en la sociedad, pues hay que darle salida, hay que darle solución a esto que está clamando la propia sociedad. Juan Manuel Portal, ex auditor superior de la Federación, experto en auditoría y control gubernamental. Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias.